Baruch Hashem. Le damos toda rabá a Hashem, el Boré Olam, el creador del mundo. Bendito sea Él. Pues nuevamente estamos en otro Yom Shabbat. Otro día, otra cita semanal con la luz divina. Cita con Akadosh Baruj Hu y con todo su despliegue de energías sagradas con las cuales somos envueltos, arropados, empapados, nutridos, abastecidos y potenciados para que nos vaya bien hoy, mañana y siempre. Así que Shabbat Shalom para todos en este día 2 del mes de diciembre del año 2022 y día 9 del mes de Kislev del año 5783 de la creación del mundo. Que nuestro Abacadosh, que la reina Shabbat, nos haga tener a todos un dulce y delicioso Shabbat. Que así sea. Y bueno, en nuestro ciclo anual de Torah, de las enseñanzas sagradas de la Humash, hoy hemos llegado a Vayetze, la parashá número 7 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Ya estamos en Vayetze. Esto significa y salió, en referencia o en relación a Jacob, nuestro patriarca, Jacob Avinu, que después que recibió la brajá o la bendición de Isaac, cuando se hizo pasar por Esav, y finalmente Jacob recibió la brajá, cuando Esav se dio cuenta que su hermano había tomado su bendición, que ya hemos aclarado, por derecho legítimamente le correspondía a Jacob. Pero Esav, cuando se sintió que le habían robado su bendición, pues maquinó, planificó más adelante darle muerte a su hermano Jacob. Cuando Rivka, su madre, se dio cuenta de esto, llamó a su hijo menor, a Jacob, y le hizo ver los pensamientos, los planes, las intenciones malvadas que tenía Esav, es decir, matarlo. Por lo tanto, le aconsejó que huyera a Harán, a casa de Labán, y que allá se estuviera hasta que el enojo de su hermano mayor de Esav se apaciguara o se mitigara. Isaac, por supuesto, fue puesto al tanto, llamó a Jacob, le impartió la brajá, la bendición ancestral, dando por sentado que Jacob es el Toldot, o el sucesor en la línea patriarcal, y no Esav. Así que le impartió la brajá y lo envió hacia Harán con la misión de que allá tome mujer. Le recomendó no tomar por esposa de las vecinas cananeas, sino que vaya a casa de Labán y que de ella tome esposa, que de ella tome mujer. Así que, por lo menos, por decir así, dos cosas. Jacob va hacia Harán, va huyendo a su hermano, pero al mismo tiempo lleva la misión de ir a tomar esposa de allá, de las hijas de Labán. Así que en este contexto es que tenemos la parashá de hoy. Vayetze Jacob. Y salió Jacob al exilio de Harán, a casa de Labán, el hermano de Rivka. Así que en este contexto
Mis amigos, mis amados Talmidim, abramos la parasha de hoy. Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Lo leemos en hebreo y en español también. Bereshit, o libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Acá inicia la parasha número 7. Dice, Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Harana. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Yo digo Harán en español, está con H, dicen en español Harán, pero en hebreo está con Het. Así que es Harán. Entonces dice el pasuk, Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Harana. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Estamos ya claros que esta parte de nuestra parasha, así como es verdad cierta, su parte meramente literal, su aspecto puramente histórico de que Jacob sale hacia Harán o Harana, como es en hebreo, al mismo tiempo en este salir de Jacob tenemos de todo tipo de enseñanzas en todas las direcciones. Esa es la bendición, la belleza de nuestra Sagrada Torah. 70 caras. 70 diferentes aspectos de ver una sola verdad. Y cuando decimos 70 no es que sea literal, sino que es en un sentido místico hacer ver que la Torah tiene tantas caras, tantos puntos de vista, tantas enseñanzas, pero todas, por supuesto, nos elevan espiritualmente. Así que en esto que Jacob sale de Beersheba o Beersheba o de la tierra prometida hacia Harán, al exilio de Harán, tenemos de todo tipo de enseñanzas. Entre ellas les recuerdo algunas que hemos comentado así rápidamente. Tenemos la enseñanza que los hechos de los padres son los hechos de los hijos. Ese es un principio en nuestra fe, que los hechos de los padres son los hechos de los hijos. En otras palabras, lo que le ocurrió a nuestros patriarcas, a nuestros ancestros, esa historia vuelve a repetirse con su descendencia. Por lo tanto, si nuestro patriarca Jacob, aquí lo tenemos, saliendo al exilio, eso significa que con el tiempo, la nación que salió de los lomos de Jacob, también saldríamos al exilio. De hecho, la palabra que se utiliza es diáspora. La diáspora. Esa palabra diáspora tiene dos sílabas, diáspora, que básicamente tiene que ver los de la dispersión o la semilla en la dispersión. O dicho de otra forma, también diáspora puede interpretarse como los dispersos o la semilla dispersa entre las naciones. Así que definitivamente la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob somos la semilla en las naciones de nuestro exilio. Por supuesto, para dar finalmente una cosecha mundial para el Eterno. Bendito sea Él. Inicialmente, los de la diáspora eran conocidos nada más los Yehudim, los Bene Israel.
inicialmente. Esta palabra se generalizó para todos aquellos que salen de sus países a vivir a otras partes, a otras regiones, a otros países. Pero inicialmente era conocida nada más en relación al pueblo hebreo. Nada más. De ahí es que se generalizó. Así que una de las muchas enseñanzas acerca de la salida de Jacob es que los hechos de los padres son los hechos de los hijos. Él sale al exilio, por lo tanto, proféticamente se nos está haciendo ver que su descendencia también iríamos al exilio. Otra enseñanza es que si Jacob está saliendo de la tierra prometida a las naciones o al exilio, esto también tiene su enseñanza que un yehudí que vive dentro de la tierra de Israel, un observante de Torah, un shomer Torah, puede salir al exilio solo por tres razones fundamentales. La primera es para ir a hacer negocio a las naciones. Si el sustento está fuera del país, pues puede bajar, descender, salir de la tierra prometida para ir a buscar el sustento o hacer negocios en otros países. Otra razón del por qué un yehudí puede salir o descender de la tierra de Israel a las naciones es para ir a honrar a sus padres si estos viven fuera de la tierra, para irles a dar honor a ellos. Y la otra es igual a la misión de Jacob. Jacob sale al exilio en busca de esposa. Igual un yehudí puede ir al exilio, salir de la tierra en busca de esposa en las naciones. Por supuesto, si es dentro, si la mujer está dentro, pues más práctico para un yehudí. Dentro de la fe hebrea, dentro de la enseñanza de la Torá. Y si no lo está, igual, la fe hebrea, la halajá establece que un yehudí puede casarse con una mujer que no haya nacido judía, pero que la traiga a la conversión de la fe hebrea. Y si se dice, pero si es una mujer gentil, es una goya. En la fe hebrea, la halajá reconoce que lo de la dispersión, los hijos de Israel estamos esparcidos, desparramados en todas las naciones del mundo, y que en todos los lugares de la tierra hay hombres y mujeres con la sangre hebrea corriendo en nuestros cuerpos sin darnos cuenta a veces. Así que un yehudí puede tomar esposa de las naciones todo y cuando ella venga y haga su conversión también a la fe hebrea. Otra enseñanza de la salida de Jacob Avinu es que si él está saliendo de la tierra prometida y yendo a un lugar ajeno, porque Harán significa ajeno, esto representa también la salida del alma del mundo de la luz divina. Cuando sale de la dimensión espiritual y viene al mundo físico, viene a encarnar, toma un cuerpo físico y viene esa alma también para cumplir una misión. Jacob entonces representa la Neshama, el alma que desciende o que baja del Gan Edén y viene al exilio. Viene a un lugar que es ajeno a ella, pero viene, por supuesto, a cumplir una o más misiones encomendadas por el Abacadosh.
Hoy brevemente quiero que nos detengamos específicamente con una. Si acá tenemos a Jacob que está saliendo a Harán, él va solo, solitario. Nadie más le acompaña. Y en esto tenemos la enseñanza que ciertamente todo es más fácil en grupo que solo. Todo es más fácil en grupo que hacer las cosas solo o solos. Por ejemplo, si hablamos de ejercicios espirituales, es más fácil rezar en grupo que rezar en solitario. Es más fácil, porque el aura, el campo energético de los demás, el apoyo de todos los cercanos, de los que están alrededor, pues también a uno le impulsan para continuar con la kavaná, con la concentración en los rezos. Pero rezar en solitario es un poco más cuesta arriba. Por lo tanto, ciertamente todo es más fácil siempre en grupo que solo o sola. ¿Cómo de igual manera estudiar Torah? Estudiar Torah en grupo es más ameno, más edificativo, edificante, se comparten ideas. Es más práctico estudiar en grupo que solitario. Eso no significa que ya sea rezar en solitario que en grupo, no significa que Hashem no nos escuche de ninguna manera. Conocemos las enseñanzas que se nos dicen: cuando tú ores, cuando tú reces, entra en tu aposento y cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el caso de estudiar Torah, ciertamente es más práctico, es mejor hacerlo en grupo que solitario. Pero eso no significa que no tengamos la bendición de lo alto, aunque estemos estudiando Torah solos. De hecho, el Zohar dice: se nos ha enseñado que aún una persona singular que está sentada y estudia la Torah tiene como acompañante a la Shejinah. Baruch Hashem. Se nos ha enseñado que aún una persona singular, sola, que está sentada y estudia la Torah, tiene como acompañante a la Shejinah. Así que tal vez no haya alguien al lado, a la par con uno, mientras se estudia la Torah, hablando en términos físicos humanos. Pero el Zohar nos dice que la Shejinah se asocia con nosotros. Ella se asocia con la persona que estudia Torah en solitario. Por ejemplo, después del canto del gallo, cuando ya pasa la medianoche de la hora hebrea, hora judía, y el que se levanta a estudiar la Torá, el Zohar, a estudiar salmos, a bendecir al Creador del mundo en las horas de la madrugada, después de la medianoche, igual, aunque esté en solitario, pero su ejercicio espiritual es tal que se conecta inmediatamente con el Gan Edén y con la reunión sagrada de los tzadikim en el Gan Edén. Y por supuesto la Shejinah le acompaña aún estando en solitario pasada la medianoche. Pero ciertamente, hablando en términos humanos, sí se siente
mejor hacer las cosas en grupo que en solitario. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. O como dice la Escritura, dos son mejor que uno. Y en todas las áreas de la vida siempre hay ventajas y a veces también desventajas hacer las cosas en grupo. Pero en solitario, a veces ni para rascarse la espalda se puede. Se necesita de alguien al lado, a la par. Entonces, en el caso de Jacob, él está saliendo al exilio y va solo. Humanamente va solo. Eso significa que se pone cuesta arriba, porque no hay un acompañante, no hay otro Talmid Jajam que le pueda motivar o animar en su viaje, en su salida, en las dificultades que va a atravesar en Harán los próximos 20 años. Jacob va solo y por cierto va a una ciudad de tramposos, de engañadores, donde abunda la brujería, la oscuridad espiritual, donde abundan los mafiosos. Y Jacob va solo. Sin embargo, en esto radica la grandeza de los hombres y mujeres de Torah, que aunque estemos solos, en medio de la oscuridad, el principio nos dice que la luz en la oscuridad es donde brilla. La luz en la oscuridad es donde resplandece. De hecho, esa es la misión nuestra. En medio, como Bene Israel, en medio de un mundo de oscuridad espiritual, y en el caso nuestro, los Bene Israel en el exilio, nuestra misión es que la luz interna, como hablábamos el Shabbat anterior, que nuestra luz interna emerja en medio de nuestro mundo cubierto de tinieblas. Esa es la misión nuestra. Y por supuesto, es mejor en grupo y más fácil en grupo. Pero a veces, al igual que Jacob, nos toca o nos tocará esforzarnos en nuestra misión en medio de las tinieblas. De hecho, hablando del buen aura, tener un buen aura en medio donde todo es pacífico, apacible, tranquilo, en medio de un ambiente de calma, de serenidad, si ahí no cuesta tener un buen aura. Ahí no cuesta. Pero la misión es, y el reto es, mantener un aura positiva en un ambiente hostil, en una situación problemática, en un ambiente de energía negativa, de presiones, de retos, de luchas. Ahí es donde verdaderamente uno se conoce, uno se prueba si puede mantenerse al igual que Jacob lo hizo en Harán por 20 años. Y vuelvo, tener un aura apacible, tranquila, calmada, energía suave, dulce, energía positiva, donde todo es tranquilidad, ahí nada cuesta. Pero en el caso de Jacob, como veremos en esta parashá,
Solo imaginémonos, Labán, su suegro, 100 veces le cambió el salario a Jacob. O sea, Labán hizo injusticias tras injusticias tras injusticias con Jacob. Se aprovechó de él, lo engañó, hizo tantas cosas en contra de Jacob. Quiso matarlo mediante brujería y tantas cosas negativas que hizo en contra de Jacob. Pero nuestro patriarca siempre mantuvo un buen aura, una buena postura, su campo energético muy cuidado, al punto que Labán, su propio suegro, sabía que este muchacho, Jacob, no le iba a hacer ninguna mala pasada, pues Labán mismo sabía que Jacob era un tzadik. Y a pesar de todas las que le hacía, pero sabía que Jacob era honrado, honesto, que era un tzadik. Lo veremos. Cuando decimos que es más fácil en grupo que en solitario hacer tantas cosas, esto nos lleva siempre a Jacob. Recordemos que él toda su vida ha sido un Talmid Jajam, un estudioso de la Torá, un estudioso sabio de la Torá. Toda su vida ha vivido en las tiendas de las enseñanzas de la Torá, siendo instruido, lo instruyó mientras vivía Abraham, lo instruyó Isaac, y por supuesto asistió casi toda su vida en las tiendas de Torá de Shem y Eber. Entonces Jacob siempre ha sido un estudioso de la Torá. Por lo tanto, esto nos lleva a lo siguiente. Su Torá ahora va a ser probada. Su Torá ahora va a ser probada. Si toda su vida ha sido un estudiante de la Torá, hoy que sale del mundo o del ambiente de la luz, donde está Isaac, que es un tzadik, que está Rivka, su madre, que es una tzadeket, que está bajo esa influencia de sabios de Torá, de compañeros de Torá, y ahora sale a las naciones, ahora su Torá será probada. Esto nos lleva a la misma enseñanza para nosotros, o a la aplicación para nosotros. Cuando uno debe de salir de la compañía de los demás compañeros de Torá, a lugares donde no es conocido, ahí es donde nuestro conocimiento, nuestro estudio, toda la enseñanza, toda la formación que hemos recibido por años o toda una vida, allí es donde nuestra Torá será probada. Porque es fácil cuidarnos de hacer las cosas bien o de hacer las cosas malas, porque tal vez hay otros que nos están viendo, que hay personas o amigos o colegas de Torá, compañeros de Torá que están cercanos a nosotros y que nos ven nuestros pasos, nuestro proceder, nos ven cómo nos expresamos, todo lo que decimos, dónde vamos, etc. Nos cuidamos a veces del que dirán,
Nos cuidamos de que no nos vean hacer cosas negativas o que hagamos bien las cosas. Pero cuando estamos solitarios en un lugar donde no somos conocidos o donde no hay compañeros de Torah con nosotros, allí es donde nuestra Torah es probada. Como el caso de Yosef ben Jacob. Cuando sus hermanos lo vendieron, pues igual él salió de la tierra de la luz. Salió de la cobertura espiritual de Isaac, corrijo, de Jacob su padre. Isaac, por supuesto, estaba vivo también. Salió de la camaradería, del compañerismo de sus hermanos y fue al exilio de Mizraim. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La misma verdad de Jacob. Ahora la Torah de Yosef será probada en el exilio. No habiendo nadie más cerca de él, ahora su conocimiento, su formación, toda será probada. Y ciertamente así fue. Es ahí donde lo único que va a valernos en esos momentos cuando nuestra Torah es probada fuera de nuestra zona de confort es el grado de conciencia que tengamos, el nivel de elevación de almas, las convicciones que tengamos. Esas son las que nos van a ayudar en los momentos difíciles cuando nosotros estamos solos o solas, no habiendo más compañeros de Torah cercanos a nosotros. Es lo único que nos va a ayudar. Nuestra conciencia, nuestras convicciones, nuestro nivel de crecimiento, la Torah que esté escrita en la mente, en el corazón nuestro. De acá que siempre nuestra formación de Torah siempre es probada. En todos los aspectos, siempre es probada. Porque a veces uno es enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. Conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Teoría, más teoría, más teoría, más teoría, más teoría. Conceptos, 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 conceptos y más conceptos. Pero llega el momento en que toda la teoría debe de ponerse en la práctica. Y eso es lo que vemos en Jacob. Él va solo para el exilio. No hay nadie más con él. ¿Qué es lo que lo va a sostener en ese mundo de oscuridad espiritual a donde él va a estar los siguientes 20 años? ¿Qué es lo que lo va a sostener? Ciertamente ha sido un estudioso de Torah toda su vida, pero ahora su Torah, su conocimiento, su formación, todo va a ser probado. Leemos. Dice el versículo 10 entonces: Vayetse Jacob mi Beersheba, vayelech Harana. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Versículo 11, Vaifgah, Bamakom, Vayalen Shamki, Va Hashemesh. Vaikach me Abne Amakom, Vayasem me Raashotav, Vaishkav Bamakom Hahu. Se encontró en el lugar. No dice en un lugar. Se encontró
en el lugar. Y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó a su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Este Macom, Bamacom, Hamacom, es el lugar más sagrado en todo el mundo. Por eso es que no es un lugar o cualquier lugar, sino que es el lugar. Este es el sitio más sagrado en todo el mundo. Es un lugar místico. Es el portal de la tierra con el cielo y del cielo con la tierra. Este sitio a donde Jacob acaba de llegar y donde él pasa la noche, donde duerme, es lugar de luz divina. Es un lugar de una tremenda energía espiritual. Ahí hay un campo energético, por supuesto no perceptible a los sentidos físicos. Hay un campo energético de grandes proporciones. De hecho, Hashem, el Boreolam, el creador del mundo, ha escogido este lugar. Lo ha santificado para propósitos espirituales. De acá que este Macom, este lugar, este sitio donde Jacob pernoctó esa noche, donde durmió esa noche, es un lugar, es un sitio místico. Es el lugar del templo. Es el lugar del templo. De hecho, este es el mismo sitio donde Abraham colocó sobre el Mizbeach a Isaac vino. Y acá durmió Jacob. Ahora, para todos aquellos que conocen geografía bíblica o la geografía de la Torá, entendemos que puede haber mucha confusión mental. Decir, pero ¿cómo está eso si el lugar del templo está en tal parte y Jacob está ahora en tal sitio? Y cualquier entendido en geografía bíblica puede decir, esos son lugares distintos. Esos son lugares diferentes. Y tiene toda la razón. Cuando decimos que este es un sitio místico, el Zohar nos hace ver que en el lugar donde Jacob durmió, toda la tierra de Israel fue recogida debajo de él. Es que todo lo que es Torah, y hoy en nuestra parashá, todo trasciende a lo literal. El Zohar nos dice que en esos diferentes codos donde estuvo acostado Jacob, ahí fue recogida la totalidad de la tierra prometida. Por lo tanto, Jacob duerme
no en cualquier lugar. De por sí se nos enseña que las piedras de las que ya vamos a estar hablando, las piedras que tomó Jacob esa noche, eran de las piedras que Abraham había utilizado para hacer el Mizbeach, o el altar donde fue colocado, el lugar que Abraham hizo el Mizbeach para colocar a Isaac su hijo. Y acá durmió Jacob. Dice el versículo 11, lo leo en hebreo porque en hebreo por supuesto suena diferente a lo que en español leemos. Dice versículo 11, Vaifga bamakom, vayalen sham ki va hashemesh, vaikach meabne amakom. El lugar, no es un lugar, amakom. Vayasem merra a shotav, vaishkab bamakom hahu. Se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó a su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Y 3 veces se nos habla del lugar. Bamakom, Amakom, etc. Ahora, con respecto a esto que leemos, que Jacob tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera, esto ni literalmente tiene sentido, porque ¿para qué tomar una piedra por almohada si fuera el caso? Preferiblemente tomar hacer un de monte, pero una piedra de almohada no tiene sentido, una piedra dura. Se puede buscar cualquier cosa más suave, algo más blando donde colocar la cabeza, pero no una piedra. Se puede buscar un pedazo de madera suave, blanda, o ramas, o cosas así por el estilo. Pero no se va a tomar una piedra y colocarla de almohada. Sin embargo, el texto dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Esto tiene mucha enseñanza mística. Me remito a una de ellas, de las que nos dicen los sabios. Dice, él tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de su cabeza. ¿Escuchó eso? Él tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de su cabeza. Rashi dice que Jacob buscó protegerse de los animales salvajes. Entonces viene la pregunta, ¿por qué solo protegió su cabeza y no el resto de su cuerpo? ¿Cómo que solo colocó piedras alrededor de su cabeza para dormir? Pero ¿por qué solo protegió su cabeza y no el resto de su cuerpo? Dicen los sabios, de las acciones de Jacob, y para que veamos que esto va más allá de lo literal, de las acciones de Jacob se puede aprender una importante lección. Jacob pasó todos sus años estudiando Torá
en la casa de Isaac y en el Bet Midrash de Shemieber, en la escuela de Torah de Shemieber. Ahora tenía que dejar algo de su tiempo de estudio de Torah y ocuparse de asuntos mundanos. Y Jacob sabía que por todo el mundo hay muchas fuerzas ajenas a la Torah y a las mitzvot, y hostiles al judío religioso. Ellos intentan influir en la mente del judío y persuadirlo de abandonar el camino de la Torah. Por lo tanto, Jacob hizo un gran esfuerzo para proteger su cabeza, para prevenir que las influencias negativas interfieran en su formación hebrea. Entonces, el haber colocado piedras alrededor de su cabeza y no alrededor de todo su cuerpo, la enseñanza que los sabios nos dan es que Jacob estaba con esto dando a entender que él hoy que va para el exilio debe de cuidar su cabeza, debe de cuidar su mente. Por eso dicen los sabios, Jacob sabía que por todo el mundo hay muchas fuerzas ajenas a la Torah y a las mitzvot y hostiles al judío religioso. Ellos intentan influir en la mente del judío y persuadirlo de abandonar el camino de la Torá. Por lo tanto, Jacob hizo un gran esfuerzo para proteger su cabeza, para prevenir que las influencias negativas interfieran con su formación hebrea. Así que hay que protegernos todos la cabeza también. Hay que protegernos la cabeza, la mente. Esa es la lección que nos da Jacob en la parasha de hoy. Todos debemos de proteger nuestra cabeza, nuestra mente, de todas las influencias negativas que tenemos en nuestro entorno, que quieran desviarnos, apartarnos, movernos de la formación de Torah que el Eterno nos está dando. Protejamos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Si vemos esto mismo en las cartas del Rab Shaul, en la carta que escribió a la comunidad de Torah de Filipo o a los filipenses, volvemos al mismo tema de cuidar la mente, cuidar los pensamientos o cuidar la cabeza. Dice, y la paz o la shalom del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach. Cuando en los términos cabalísticos se nos habla del corazón, no se nos está hablando del órgano que tenemos en el pecho. Toda vez que se nos habla del corazón, se refiere en lo que es lo espiritual, se refiere a la mente. El corazón es la mente. El corazón son los pensamientos. No se refiere al órgano del cuerpo. Y la shalom del Eterno que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en el Mashiach. Así que el cuidarnos la cabeza es mediante nuestras convicciones, nuestro nivel de conciencia. Así se puede cuidar la cabeza, la mente, los pensamientos, por el nivel de conciencia que tengamos del Creador del mundo y de sus instrucciones sagradas. Y hoy vemos acá que incluso, como hablamos del aura, que la Shalom del Eterno también viene a convertirse para nosotros en una muralla, en un escudo protector, de tal manera que nada venga a dañar nuestras mentes, nuestros corazones. Pero para ello debemos procurar siempre estar en Shalom. De lo contrario, entrarán muchos bichos nocivos a nuestra cabeza. Cuidemos entonces la cabeza, que esa es la enseñanza que tenemos en la parashá de hoy, al decirnos que Jacob tomó de las piedras de aquel lugar y las colocó alrededor de su cabeza. Y durmió allí. Y allí durmió. De acá tenemos la otra enseñanza. Antes de acostarnos a dormir, nos dice el Zohar, cuando llegada la noche, o cuando llega la noche y uno se prepara para acostarse, dice el Zohar, uno debe de aceptar sobre uno mismo el reino de lo alto. Cuando llega la noche y uno se prepara para acostarse, debe aceptar sobre uno mismo el reino de lo alto. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué es lo que el Zohar nos está diciendo acá? Si uno se va solo en la noche a acostar, sin hacer el ejercicio espiritual que se hace todas las noches, eso significa que uno no está aceptando el reino de lo alto sobre nuestra vida o sobre nuestras vidas. No estamos aceptando ni sumisos, ni en obediencia, ni sujetos al reino de lo alto. ¿Y qué es eso de que antes de acostarnos debemos aceptar sobre nosotros mismos el reino de lo alto? Dice el Zohar. Con la recitación del rezo de la noche. De manera que cuando usted, antes de acostarse, hace la Kriyat Shema al-Hamitah, no solo está haciendo un rezo, sino que está reconociendo que Hashem, bendito sea Él, es su amo, su Elohim, su autoridad espiritual, su jefe, su padre. Y está poniéndose, o nos estamos colocando delante del Creador del mundo, encomendando todo nuestro ser antes de ir a la cama o antes de acostarnos. Entonces, aceptar el reino de lo alto en nuestras vidas antes de acostarnos es hacer el rezo de la noche. Aceptar el reino de lo alto en nuestras vidas es acostarnos
habiendo primeramente hecho el rezo de la noche. La Kriyat Shema al-Hamita. Otra enseñanza siempre sobre el versículo 11. Lo leo en español. Dice, llegó a un cierto lugar. Mira cómo deforma el español lo que dice originalmente el hebreo. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Otra enseñanza del por qué Jacob colocó piedras alrededor de su cabeza. Esto nos dicen los sabios, es porque Jacob, con la conciencia de Torah que tiene él, con toda la formación de Torah de toda una vida, y hoy que va a un lugar de oscuridad espiritual, a Harán, el colocar piedras alrededor de su cabeza es que él se está proponiendo que todo lo que él ha aprendido, aunque esté en un lugar donde no se practique nada de todo lo que él ha estudiado toda su vida, él se propone mantenerse íntegro, mantenerse en las convicciones de Torah en las que ha crecido toda su vida. Esa es la otra enseñanza, el por qué coloca piedras alrededor de su cabeza. Él básicamente dice, no, pero es que yo voy para el exilio, voy para las naciones, donde no hay Torah. Y está básicamente diciendo, a mí nadie me va a mover todas mis convicciones. Nadie me va a sacar la formación que yo tengo de Torah. Yo voy con la misión de que todo el conocimiento, toda la sabiduría mística, cabalística, de Torah, que yo he recibido toda mi vida, hoy que voy a las naciones, me voy a mantener en lo que yo he aprendido. Y por eso coloca piedras alrededor de su cabeza. De acá que se nos habla del Hasid. Esa palabra es muy utilizada en nuestra fe hebrea. O los hasídicos, o los hasidim. Esto va más allá de un nombre, de una línea. Este es un estilo de vida. Hasid viene de la palabra Gesed, que tiene que ver con bondad. Entonces, todos somos llamados a ser Hasid o a ser Hasidim. No es que, sí, aquel grupo, ellos son Hasidim. No. Es que todos somos llamados a ser hasídicos. ¿Qué es eso? Manifestando la naturaleza del Eterno en bondad con los demás. De hecho, ser un tzadik, un hasid, y cuando de alguien se dice que ciertamente él es un hasid, ese es un reconocimiento, un respeto hacia la persona. Se está diciendo que es alguien muy excepcional porque trata de vivir, de apegar su vida a esos principios hasídicos, de practicar la bondad con el prójimo y más. De hecho, nos dicen los sabios, y oiga la naturaleza de un hasid.
Esta es la otra enseñanza, el por qué él coloca piedras, Jacob coloca piedras alrededor de su cabeza. La primera vimos que es protegiendo su mente de toda la influencia negativa que va a recibir en Harán. Hoy tenemos otra cara. Dice, él tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor o debajo de su cabeza y se acostó en el lugar a dormir. ¿Por qué Jacob apoyó su cabeza en una piedra? Dice, la Gemara dice, aquel que quiere ser un Hasid debe observar las leyes de Nezikim. ¿Cuáles son estas? Cuidar de daños, o sea, tener cuidado de no lastimar a nadie o dañar propiedad. Esa es una de las cualidades de un hasídico. Por eso esto va más allá de que es una línea, es el nombre. No. Todos debemos de ser hasídicos. Aquel que quiere ser un hasid debe observar las leyes de Nezikim, o sea, tener cuidado de no lastimar a nadie o dañar propiedad. Rabá dice que él seguía las enseñanzas de los padres, o sea, la ética de los padres. Y otros dicen, o sea, hablando de Jacob, que Jacob se cuidaba de guiar su vida según las enseñanzas de la ética de los padres. Y otros dicen acerca de Jacob que era observante de las leyes de Brajot, las bendiciones, reconociendo la supremacía de Hashem y agradeciéndole por todo. Tengo un momento acá. ¿Qué es esto de reconocer la supremacía de Hashem agradeciéndole en todo? La supremacía de Hashem pues tiene que ver con reconocer que Él es el amo del universo, el amo del mundo, el dueño de la creación. Y reconocer la supremacía del Eterno, agradeciéndole por todo, tiene que ver incluso cuando uno come una fruta de un árbol. Hacer la brajá, la bendición por el fruto del árbol. Eso es reconocer la supremacía de Hashem, agradeciéndole en todo, reconociendo que Él es el amo, el dueño de todo. Si uno va a comer un fruto que sale de la tierra, hacer la bendición. Y con esto estamos reconociendo la supremacía del Eterno. Que Hashem es el amo, el dueño de todos los mundos. Y que es de su propiedad que nosotros comemos lo que en ese momento vamos a comer. Y por eso hacemos la brajá. Al mismo tiempo, y valga el recordatorio, cuando nosotros hacemos la bendición, ya sea por un fruto de árbol, de la tierra, etc., hay muchas enseñanzas de lo que ocurre o puede ocurrir al momento que uno hace la bendición. Pudiera estar un alma encerrada en una fruta. Cuando uno hace la brajá, libera esa alma. Otra, cuando uno hace la brajá, estoy hablando específicamente por una fruta, está activando la energía que hay en esa fruta para que nos potencie y nos eleve espiritualmente. Ya no comemos solamente la parte física natural, sino que mediante la brajá hemos liberado la chispa, la energía que hay en esa fruta, y la liberamos para que nos potencie espiritualmente. Y por supuesto obtenemos el beneficio
también de las vitaminas, proteínas, etc. Entonces, de Jacob, si él va para el exilio y se propone mantenerse como un hasid, es que él entonces está diciendo, yo cuidaré las leyes que competen a un hasid. No lastimar a nadie ni nada, ni dañar la propiedad de nadie. Al mismo tiempo, yo observaré la ética de los padres, o sea, el estilo de vida con el cual yo he sido formado. Y también, pues, reconociendo la supremacía de Hashem en todo, haciendo las bendiciones en todos los aspectos donde hay que hacer una braja. Como Jacob se estaba preparando para entrar al mundo exterior, su primera resolución entonces fue ser un hasid. Y por lo tanto ubicó estas 3 piedras como un indicador para su cabeza. Sus pensamientos debían siempre estar dirigidos hacia la manera de perfeccionarse en estos 3 temas. Oiga. Por lo tanto, ubicó estas 3 piedras como indicador para su cabeza, diciéndose a sí mismo que debía siempre estar dirigido hacia la manera de perfeccionarse en esos 3 temas. ¿Cuáles son? No dañar a nadie ni la propiedad de nadie. Vivir de acuerdo a la ética de los padres y reconocer la supremacía de Hashem en todo. Las 3 piedras se unieron para enfatizar que cada aproximación es igualmente importante y que a través de estas 3 cosas uno puede hacer del mundo una casa para Elohim. Así que ser hasid no es solo, ellos son hasid. No, si es que todos somos llamados a ser hasidim, a cuidarnos de no dañar a nadie, a nuestro prójimo, ni la propiedad de nadie, a vivir de acuerdo a la ética de los padres y por supuesto a reconocer la supremacía de Hashem en todo mediante las bendiciones, mediante las brajot. Ahora, en este lugar místico donde Jacob durmió esa noche, también va a tener sueños místicos. Sueños que, si bien es cierto, nuestros jajamim nos han dado puntos de vista de cómo se interpretan los sueños de la Sulam o de las escaleras donde ángeles de Elohim subían y ángeles de Elohim descendían o bajaban. Si bien es cierto, nuestros jajamim nos han dado una gran cantidad de enseñanzas de lo que esto significa, y enriquece nuestra formación como hombres y mujeres de Torah, pero hay mucho más allá de lo que hasta hoy entendemos. Por eso decimos son sueños místicos. Y de esto vamos a hablar un poco en la siguiente sesión. Hoy por hoy solo quiero que cerremos esta clase leyendo de corrido la parte final de este capítulo 28. Entonces leemos solo de corrido y en la próxima sesión retomamos de acá de todo esto que vamos a leer hoy. Dice el 12, leo en español, dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Eterno, el Elohim Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur.
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en shalom a casa de mi padre, el Eterno será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, en nuestra próxima clase retomaremos para ver algunas aristas de lo que es este sueño místico de Jacob. Y por supuesto avanzaremos en los capítulos 29, 30 y más con la ayuda del Eterno. Hoy por hoy nos quedamos acá para que podamos disponer ya de nuestro tiempo para hacer el Kiddush de la noche. La santificación de este día Kadosh, día sagrado, día de grandes emanaciones de energías, de comunión con la Malká, la reina Shabbat, y de envolvernos en esta atmósfera de Kedushá en la que estamos. Así que hagamos mayor estas conexiones mediante el Kiddush de la noche. Y por supuesto, las ceremonias siguientes en la mesa Shabbat, y disfrutemos todos de nuestra primera de las 3 comidas especiales en honor del Yom Shabbat. Bezrat Hashem, continuaremos mañana a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Así que disfrutemos de este dulce y delicioso Shabbat. Shabbat Shalom para todos.